Hola amigos, vamos a ver cómo se resuelve un problema donde nos piden ver si se cumple el teorema de Bolzano. ¡Ya! Este teorema es extremadamente importante a la hora de encontrar raíces de una función a la cual la x no se puede despejar. Sí, porque si es una ecuación de primer grado o de segundo grado, podemos resolverla fácilmente. Ahora, si es una ecuación de tercer grado o cuarto, o tiene un logaritmo, o tiene seno, coseno, etc., y resulta que no se puede despejar la x, entonces vino el señor Bolzano y nos salvó la vida. Menos cháchara, pelado y al grano. Dada f de x igual esta porquería, no, tampoco es tan grave. Logaritmo de valor absoluto de x más 2x menos 6. Investigar en cuál de los siguientes intervalos se cumple el teorema de Bolzano y en el que se cumple halle la raíz en forma aproximada. Esperen un segundo que me olvidé de poner los intervalos. Listo. Lo primero que vamos a hacer es ver qué dice el teorema de Bolzano. La hipótesis dice que si una función es continua en un intervalo AB y f de A por f de B es menor que 0, si el producto de dos números es menor que 0, nos está diciendo que ambos números tienen distintos signos, obviamente por la regla de los signos. F de A es la imagen de A, f de B es la imagen de B. O sea, vamos a hacerlo con un gráfico. Si acá está A y acá está B, por ejemplo, para que el producto de sus imágenes dé negativo, uno tiene que ser positivo, acá estaría f de A, y el otro tiene que ser negativo, acá estaría f de B. Claro que es indistinto, podría ser al revés, pero la cuestión es que tienen que tener distintos signos para que el producto dé negativo. Bien, ¿y qué nos dice la tesis? La tesis nos dice que obviamente la función pasa por acá, y para llegar desde este punto hasta este punto va a existir un c perteneciente al intervalo AB tal que f de c vale 0, o sea, tal que c es raíz. En pocas palabras, si tengo un punto arriba del eje OX y un punto debajo del eje OX y los unimos con una función continua, entonces en algún punto, por lo menos en un punto, va a cortar al eje de las X. Sí, ya se van a decir, es sumamente obvio cómo ese tipo pudo demostrar este teorema. Es que la matemática es algo serio y hasta las cosas que son más obvias hay que demostrarlas, salvo que sean axiomas. Y este señor Bolzano, la verdad que para su época andaba muy bien, hizo una demostración impecable para llegar a esta conclusión, pero bueno, no es lo que nos atañe hoy. Otro día les voy a demostrar el teorema de Bolzano, no les prometo cuándo, pero ahora vamos a ver cómo hacer este ejercicio. Cuando nos piden investigar si en un intervalo se cumple el teorema de Bolzano, se están refiriendo a que si se cumple la hipótesis del teorema. O sea, tenemos que verificar estas dos condiciones. La primera es que f sea continua en AB. Para ver cuándo una función es continua, nosotros lo vimos en el paso continuidad de una función. Para ver cuando una función es continua, lo que hacíamos es hacerle el dominio. Y una función con un logaritmo con valor absoluto no existe en aquellos valores que anulan al valor absoluto. O sea, en pocas palabras, el dominio de esta función son todos los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque 0 es raíz de x y por lo tanto en ese punto la función no existe. O sea que en ese punto es donde podría no ser continua. Ahora estudiamos la continuidad, que es el límite de la función por la derecha y por la izquierda de 0. 0 más y 0 menos en valor absoluto, en ambos casos es 0 más. Logaritmo de 0 más es menos infinito. 2 por 0, 0. Menos infinito más 0 menos 6 obviamente da menos infinito. ¿De dónde saqué que el logaritmo de 0 más da menos infinito? Bueno, de una tabla de valores de límites de logaritmo o de la gráfica de logaritmo. Recuerden que la gráfica del logaritmo de x es esto. Y cuando la x se acerca a 0, la función se va para abajo, o sea, se va al menos infinito. Por lo tanto, como
Los límites laterales no dan una misma constante, que es la definición de continuidad. Una función es continua en un punto cuando los límites laterales dan iguales entre sí y iguales al valor que toma la función. Entonces podemos decir que f no es continua en x igual 0. Bien, ahora en los intervalos que tenemos acá tenemos menos 1, 1, 3, 4 y 1, 4. 0 pertenece al intervalo que va de menos 1 a 1. Por lo tanto, ya no se cumple la primera condición de la hipótesis del teorema bolzano. F tenía que ser continua en AB. Y acá el intervalo AB es menos 1, 1. Ni siquiera vamos a pasar a la segunda condición porque ya sabemos que como 0 pertenece al intervalo, entonces no se cumple la primera condición. O sea, no se cumple las hipótesis del teorema de Bolzano en el intervalo menos 1, 1. Ahora, en los siguientes intervalos, 3, 4 y 1, 4, esos intervalos dejan a 0 fuera de ellos. O sea, 0 no pertenece a ninguno de esos intervalos. O sea que la primera condición, ambos la cumplen. Ahora vamos a ver con la segunda condición, a ver cuál de ellos la cumple. Vimos que la segunda condición era que suplantando, o sea, hallando las imágenes de los extremos del intervalo y multiplicando esos resultados, nos tenía que dar un número negativo. Comenzamos haciendo f de 3 y f de 4. Esto tienen que sustituir la x por 3 y la x por 4. Lo hacen con una calculadora científica. Yo, para no perder el tiempo, ya lo hice. Y les dejo al final de este video los links de varios videos de cómo se hacen distintas calculadoras para hallar la imagen de una función en un punto. Miren que en algunas calculadoras que tienen una teclita que dice calc, es extremadamente fácil. Pero también les dejo un video de cómo se hace en aquellas calculadoras antiguas que no tienen la tecla cal. ¿Ok? Suscríbanse. La imagen de 3 en esta función da 1.1 aproximadamente. La imagen de 4 en esta función da 3.4. Y como vemos, los dos resultados son positivos. Su producto no va a dar negativo. Por lo tanto, en el intervalo 3, 4 no se cumple el teorema de Bolzano. ¿Por qué? Porque no cumple la segunda condición. Bien, pasamos al siguiente intervalo. El siguiente intervalo es el intervalo 1, 4. F de 1 y F de 4. Bueno, F de 4 ya lo tenemos de la parte anterior, es 3.4. Y F de 1, suplantándolo en la función, la x por 1, es muy sencillo y no necesitan calculadora. Logaritmo de 1 es 0, para quienes saben que el logaritmo de 1 es 0. 2 por 1, 2. 0 más 2, 2. 2 menos 6 menos 4. F de 1 es menos 4. Y acá miren, dieron de distinto signo. O sea, F de 1 por F de 4 da menor que 0. Por lo tanto, se cumple teorema de Bolzano. ¿Por qué? Porque ya vimos que cumplía la primera condición, porque 0, que era el único punto de discontinuidad, no está dentro del intervalo 1, 4. Y además cumple la segunda condición, porque las imágenes de sus extremos multiplicadas dan un número negativo. ¿Qué tal? Bien, muy bien, terminó la cosa. ¿Qué va a terminar? Ahora viene la parte que se pone divertida. Bueno, supongo que habrá quien se divierta con esto. Para encontrar la raíz que se encuentra dentro del intervalo que va de 1 a 4, y ¿por qué, pelado, sabes que hay una raíz? Porque el teorema de Bolzano nos dice que en el intervalo 1 a 4, como se cumplen las hipótesis, entonces se va a cumplir la tesis, que es que en ese intervalo va a haber por lo menos una raíz. Y para encontrar al menos esa una raíz, vamos a hacer una tabla. X, f de x, donde vamos a darle valores a la función y vamos a ir hallando intervalos cada vez más pequeños donde en cada uno de esos intervalos se cumpla el teorema de Bolzano. Y la vamos a ir atrapando cada vez más cerca hasta tenerla agarrada a la raíz. Comenzamos poniendo en la tabla los extremos del intervalo donde se cumplió el teorema de Bolzano, o sea 1 y 4. 1 y 4. Y f de 1 dio menos 4, como habíamos visto hoy, y f de 4 nos había dado 3.4. Bien, lo que hacemos ahora es tomar un número que esté dentro del intervalo, o sea, entre 1 y 4, y suplantarlo en la función para ver con quién
de estos dos formamos el nuevo intervalo donde se cumpla el queridísimo teorema del bolzano. Así que ahora lo que hacemos, por ejemplo, entre 1 y 4 podemos tomar 3, porque se me antojó. Y cuando suplantan 3 en esta función, da aproximadamente 1.1. Por favor, en sus casas corroboren los resultados que hice con una calculadora científica. Bien, el último resultado que da positivo es el 3, y el único resultado que hasta ahora nos viene dando negativo es el 1. Quiere decir que va a estar entre el último positivo y el último negativo, porque en ese intervalo 1-3, al ser sus imágenes de distintos signos, se va a cumplir el teorema de Bolzano. Así que ahora voy a buscar un valor que esté dentro del intervalo que va de 1 a 3. Obviamente voy a tomar el 2. Y cuando suplantan en la función que está acá, f de 2 nos da menos 1.3. Y acá tenemos un resultado negativo y el último positivo. Quiere decir que el nuevo intervalo donde se va a cumplir el teorema de Bolzano va a ser el intervalo 2-3. La vamos encerrando. Está entre 2 y 3 la niña. Por ende, ahora voy a tomar un valor que esté entre 2 y 3. Y voy a tomar 2.5. Lo van a suplantar en la función y 2.5 va a dar menos 0.08. ¡Opa! Estamos muy cerca del 0, quiere decir que la raíz que estamos buscando está cerca de 2.5. Luego, el último resultado positivo lo tuvimos con 2,5 y el último resultado positivo con 3. O sea que el nuevo intervalo donde se cumple el teorema de Bolzano va a ser entre 2.5 y 3. Bueno, voy a tomar entre estos dos valores, podría ser, yo qué sé, 2.7. Voy a tomar 2.7. Y en 2.7 suplantado en la función da 0.39. Quiere decir que el último resultado con distintos signos son estos dos, por lo tanto el nuevo intervalo donde se cumple Bolzano es entre 2.5 y 2.7. Bueno, y si tomamos un decimal como aproximación, sabemos que la raíz va a ser aproximadamente 2.6 porque está entre 2.5 y 2.7. Obviamente que podemos seguir ese proceso todo lo que querramos y nos podemos ir acercando a la raíz tanto como quisiéramos. Pero yo me conformo con tener un decimal, o sea, un valor después de la coma exacto, y eso es lo que obtuve acá. O sea que nuestra aproximación es alfa 2.6. Como ven, sumamente sencillo. Bueno amigos, espero les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Bye bye.